Muy bien, cuando alguien prepara un sermón, un mensaje bíblico, hay dos maneras o dos tipos de exposición. Una es cuando llega el tema y entonces el predicador tiene que desarrollarlo. Entonces va buscando diferentes historias, va buscando diferentes pasajes. Y hay otra manera que personalmente es mi favorita, que es cuando es textual. Vamos a un texto bíblico y es el mismo tema, o más bien el mismo texto, el que nos provee los temas, el que nos provee el contenido para predicar. Es así, de hecho, como hemos estado llevando nuestra serie de Primera de Pedro. Estudiamos un pasaje, Primera Pedro 2, 18 a 25, fue la semana pasada, y hoy empezamos de una vez en el 3, seguido. La Biblia es la que nos dice de qué hablar. Cuando Alo envía la distribución de los temas, leo yo el tema que me toca y les confieso que me dio un poco de gracia, porque si me hubiera tocado a mí, posiblemente no lo hubiera elegido. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando vi que tocaba 1 Pedro 3, del 1 al 6, y vi el título que decía Renacida como esposa, yo dije, bueno, está un poco, parece el título de alguna conferencia de Aviva Nuestros Corazones, ¿verdad? O algún libro de Nancy DeMoss. Pero ese es el punto. A veces la Biblia nos lleva a textos que van a ser de edificación al corto plazo, pero también a largo plazo, para que todos podamos entender cuál es la verdad bíblica revelada, en este caso, a la familia. Quizás algunos de ustedes, al ver el título, pensaron como yo, ok, esto es solo para las mujeres casadas de la iglesia, así que yo puedo ponerme a hacer otra cosa, pero no es el caso. Creo que es importante para toda la iglesia, primero a las casadas, por supuesto, y a aquellas que deseen casarse, porque ofrece una visión bíblica del carácter que Dios desea para el matrimonio. ¿Okay? A las no casadas también va a mostrar cómo acompañar, ¿verdad?, a las personas a las que sí están casadas y entender que el valor personal no depende de la apariencia, que es algo que vamos a estudiar el día de hoy. A los esposos llamados a liderar el hogar, nos va a guiar a entender qué es lo que Dios valora, qué es de gran estima para Él, y a liderar, por supuesto, en esa dirección. Y a los jóvenes va a modelar una contracultura cristiana, en un mundo que, por supuesto, va a exaltar la apariencia, el cómo nos vemos, ¿verdad? E incluso el egoísmo relacional. El que si yo voy a una relación es simplemente para estar bien yo. Así que vamos a entender un poquito qué estaba pasando en el contexto de 1 Pedro 3, pero enfocado hacia la mujer en aquel entonces. Vamos a 1 Pedro 3 del 1 al 6. Vamos a leer el pasaje primeramente para estar todos en la misma sintonía. Dice 1 Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Muy bien, básicamente en el siglo I y sobre todo una sociedad judía y grecorromana también, las mujeres no tenían muchos derechos, prácticamente eran tratadas como objetos. En la ciudad judía, ya lo sabemos, eran incluso tratadas como si fuera un activo más del matrimonio, y no precisamente porque las escrituras lo dijeran así. De hecho, si recuerdan, Génesis capítulo 1 dice que hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ese texto bíblico de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y del cual viene nuestra dignidad, no se da solamente a partir de la creación del hombre. Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. Sin embargo, por supuesto, la corrupción que había en su cultura los había llevado a ver al hombre en una posición de superioridad que no era correcta. No solo esto, sino que los creyentes viviendo en este tiempo se enfrentaban al imperio que estaba en ese momento. Hay un estudioso, William Barclay, él tiene una Biblia de estudio bastante buena y presenta algunos datos para que entremos en contexto de qué estaba sucediendo en la historia. Dice que Catón el censor escribió:
Si atrapas a tu esposa en un acto de infidelidad, puedes matarla con impunidad y sin juicio. Sulpicio Galo despidió a su esposa, es decir, se divorció de ella, porque una vez apareció en las calles sin velo. Antistio Veto se divorció de su esposa porque la vio en secreto hablando con una mujer que había sido liberada de esclavitud en público, una liberta. Publio Sempronio Sofo se divorció de su esposa porque una vez ella fue a los juegos públicos. Evidentemente, es el punto que estamos desarrollando. No había muchos derechos como tal. Así que imagínense ustedes una situación que iba a ser inevitable, que llega el evangelio a una familia y se convierte la mujer, pero no se convierte el esposo. Imaginemos un poquito las sesiones de consejería que podían pasar en ese entonces. ¿Debo sujetarme siendo que ahora soy hija de Dios y que ahora tengo otros valores? ¿O será que el divorcio es algo inminente en mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mi matrimonio? Y es por eso que implicaba un desafío mayor el hecho de que se convirtiera la mujer. Para los hombres, si ustedes leen el pasaje del 3 hasta el 7, hay mandatos tanto para mujeres y para hombres. ¿Cuál es la diferencia? Que para mujeres tenemos 6 versículos y para hombres hay solo 1. ¿Por qué? Porque si se convertía un hombre, por su liderazgo y por el contexto de la época, iba a jalar a su familia y no iba a haber tanto problema con eso. Pero si se convertía una mujer, iba a implicar una valentía aún mayor. Y es por eso que Pedro nos va a alentar en esta dirección, en este caso a las casadas. Así que, y dicho sea de paso, si se divorciaban, que podían hacerlo hasta por capricho, dejaban prácticamente a la mujer en una ruina social y económica. Así que, ¿qué pasaba ahora sí en el texto? En el texto estuvimos leyendo un poquito, primeramente la salutación que Pedro hace, reconociendo a quienes iba la carta, pero también cuál era la salvación y la identidad del creyente. 1.3 dice que fuimos renacidos para una esperanza viva. 2.9 también dice que somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí estamos estableciendo una base de quiénes somos, pero a partir del 11, el texto dice que somos peregrinos y extranjeros y nos va a mandar a nosotros a vivir o nos va a dar instrucciones sobre cómo vivir en un mundo hostil al cristianismo, hostil a la palabra de Dios. Y empieza, por supuesto, el tema de sujetarse a las autoridades que vimos en los versículos del 13 al 17, y la semana pasada también estuvimos viendo un poco sobre la esclavitud y el sufrimiento injusto. Estos mismos principios de sujeción, de reconocer la autoridad, se van a aplicar ahora a la familia, al hogar, y va a tener primeramente el tema de la conducta cristiana aplicada a las mujeres. Vamos a ir rápidamente al versículo 1. Dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. La semana pasada ya estuvimos conversando un poco sobre cuál es el significado bíblico de sujeción en este contexto. Hay una palabra que también se mencionó en el estudio pasado, que es hipotazo, que literalmente significa estar bajo orden. Hipo es bajo y tazo es orden. El diccionario bíblico Strong también lo define de esa misma manera: someter, subordinar, someterse u obedecer. Vimos un enfoque muy interesante que nos presentó Ervin, que es sobre los términos sujetarse y someterse. Si quieren o recordar un poquito más, pues ahí está el podcast, pero rápidamente lo que me gustaría enfocar ahora es que sujetarse, hablamos de una disposición interior del corazón, que se entrega con confianza a ese orden que Dios ha establecido, sin que ese orden implique, por supuesto, que haya un valor en alguna de las partes que sea mayor al otro. Someterse se refiere a los actos visibles de obediencia y servicio hacia esas autoridades. Algunos círculos, sobre todo en nuestro siglo, van a presentar el tema de la sujeción casi que como una mala palabra, como algo que está mal, como algo que está incorrecto, incluso como algo arcaico. Y me gustaría comenzar el punto de hoy diciendo que Cristo mismo es nuestro ejemplo supremo de sujeción. Dice en Filipenses que sobre Él no hay otro nombre. Sin embargo, Él mismo fue nuestro ejemplo en el tema de la sujeción. De hecho, hipotazo, el verbo hipotazo, se utiliza en Lucas 2:51 cuando dice que Cristo se sometió a sus padres.
y de hecho se sometió o se sujetó a la ley también, que implicaba que fuera un hijo obediente. No solo a sus padres, sino que por supuesto al Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús ora en Getsemaní con un estrés grandísimo? Si es posible que pase de mí esta copa, ¿pero qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es ejemplo de sujeción. Ahora, que Cristo como hijo se sujetara al Padre implicaba que era menor en divinidad o menor en valor. Por supuesto que no. Sin embargo, Él lo hace de manera voluntaria. De hecho, 1 Corintios 15:28, hablando un poco sobre escatología, dice que Cristo mismo se sujetará, es decir, que la sujeción de Cristo no termina con la primera venida. Cristo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, y se utiliza también hipotazo aplicado a Cristo Jesús. Así que cuando pensamos en que quizás sea un concepto arcaico o ajeno a Cristo mismo, no es así. Cristo mismo aprendió la sujeción. Y eso es algo en lo que todos debemos estar conscientes. Aplicado como tal al tema de la relación conyugal, hay algunos mitos que se han creído y que la gente usualmente no separa lo que dicen algunos pastores de lo que dice la Biblia, y eso es un poco nocivo. Es bastante nocivo, de hecho. Porque un pastor puede decir X y Y, pero yo tengo que ir a la Biblia a comprobarlo. Primeramente, sobre el tema del valor. La mujer no es ni más ni menos digna o valiosa que el hombre. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y volvemos al libro de los principios, a Génesis. No hay alguno que fuera superior en dignidad al otro. Ambos fueron creados a imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice. Este segundo punto realmente fue un estudio por un comentario que escuché, y fue el siguiente. Alguien dijo que Dios asignó el liderazgo al varón, y no me linchen, tengo el punto, porque es menos emocional. ¿Okay? Esto lo escuché de una persona, ¿verdad?, creyente. Ahora, cuando llega algún tipo de comentario, yo tengo que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. No puede ser que yo tenga un comentario personal y lo haga pasar como algo revelado por Dios. Hay ciertamente diferencias físicas, ¿verdad? Hay diferencias hormonales, incluso en eso estamos todos conscientes. Dicen por ahí, esto lo aprendí de ancho, que el ciclo hormonal del hombre comienza con el sol, pero el de las mujeres comienza con la luna. Me pareció bastante interesante. ¿Okay? Y hay diferencias que vienen directamente del diseño de Dios, no podemos obviarlas. De hecho, cuando a los hombres se les dice portaos varonilmente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con ese sentido de protección, de coraje, y en eso estamos todos claros. Hay diferencias directamente desde la mente de Dios hacia nosotros. Pero la relación, o vamos a ver, ese orden de autoridad no responde a un tema ni racional, emocional o físico, sino que tiene que ver con dos cosas. Primero, a la relación Cristo-Iglesia, y segundo, al orden creacional de Adán y Eva. A quienes hayan pensado eso, que Dios nos escogió a los varones por algún tema de diseño, deberíamos asumir el liderazgo con un poquito más de humildad. Porque de hecho, si queremos verlos desde esa perspectiva, podríamos ver estadísticas de cuántos hombres han echado a perder su familia o ministerio por temas de índole sexual, y son abultadísimas tirando hacia el lado masculino. Entonces, el tema de la sujeción, que quede claro, no es porque seamos más capaces, es un regalo de gracia también. Y como ejemplos bíblicos nada más, no es un tema de valentía. Recordamos que Débora lideró con valentía, y la misma Priscila enseñó a un predicador de la talla de Apolos. ¿Sí? Pero este orden viene directamente de Dios, que en Efesios 5, que ahorita lo vamos a leer, dice que venimos a representar el varón a Cristo, la esposa a la iglesia. Y que la unión viene a ser como esa representación de lo que es el amor y de lo que es el respeto mutuo en ese complementarismo. No es que uno está por encima del otro, sino que actúan en esa unidad que Dios diseñó desde el principio. Otro punto importante, la sujeción no es a todos los hombres, y eso tengámoslo súper claro, es al esposo. ¿Sí? Podemos hablar también en otros aspectos como la vida de iglesia, etcétera. Pero la sujeción bíblica en el sentido familiar tiene que ver con
la relación esposo y esposa, no fuera de ella. No está condicionada a las habilidades del marido, ¿verdad? No es que, si mi marido cumple con esta serie de requisitos, entonces yo voy a sujetarme. Si no es así. No hay una condicional de ese tipo. La única condicional que encontramos al sometimiento a la autoridad tiene que ver con que si esa persona me está pidiendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. En ese caso, sí hay una condición importante para decir, no, aquí no voy a seguir la autoridad, porque está haciendo algo en contra de la primera persona que yo me tengo que sujetar. ¿Quién es? El Señor, por supuesto. Les voy a pedir que vayamos a Efesios 5, que fue el pasaje que leímos en el llamado de la adoración, porque aquí hay un principio que a mí me gustaría subrayar y que durante las reuniones de matrimonios todo el año, una y otra vez, pasábamos por ahí, porque es bastante importante. Efesios capítulo 5. Ya para este momento de la carta, Pablo había dicho cuál es nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos aceptos en el amado. Pero capítulos del 4 al 6 nos va a decir cómo andar como hijos de Dios. En el 5:21 va a dar una regla general y quiero que la tomemos como si fuera el fundamento de la casa. ¿Sí? Vean lo que dice 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa va a ser nuestra base para todo lo que después se va a hablar. Unos a otros, sin importar ningún tipo de rol, ningún tipo de función, ningún tipo de distinción. 22, ahora sí va a hablar a las casadas. Recordemos la base que pusimos en el 21. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el 25, el que el mundo quiere presentar como el más fácil, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben cuál es el problema que encontramos en charlas no cristianas cuando se refieren al problema de la sujeción? Dios ha dicho que la mujer, tomando el contexto de Efesios 5, la mujer se sujete al marido y que lo respete, y al marido le dice que la ame como a Cristo. Imagínense eso, un amor incondicional y sacrificial. Hay dos lados de la balanza. Sin embargo, dice 1 Juan que ellos no han conocido el amor de Dios.Esta parte no la pueden entender. Solo pueden entender esta, la parte de la sujeción, y es ahí donde entra un grave problema. Porque entonces, voy a utilizar expresiones de nuestro contexto. Entonces, el contexto de la sujeción es arcaico y machista, pero es porque esta parte no puede ser entendida por el hombre natural. Como no entienden el amor sacrificial de servicio que implica el liderar como Cristo, entonces me voy a quedar con esta parte que dice sujeción y la voy a tachar de que es lo peor del mundo. No, es un complementarismo. Nosotros, que hemos entendido por el Espíritu Santo el valor de ambas partes, somos llamados a disfrutar y celebrar ese diseño. Quiero leer un versículo. Hay varios pasajes bíblicos en cuanto al tema de la sujeción. Está Efesios 5, Colosenses 3, el que acabamos de leer en 1 Pedro. En 1 Corintios 11 se refiere al tema aplicado a la iglesia, pero nos va a dar un concepto en cuanto al diseño de hombre y mujer. Dice 1 Corintios 11 y 12, sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Hay un ministerio muy interesante en internet que se llama God Questions, que posiblemente si han investigado de la Biblia, se lo han topado en alguna ocasión. Sobre este tema dicen ellos, aun cuando los roles bíblicos se entienden correctamente, muchos optan por rechazarlos a favor de una supuesta emancipación de la mujer, con el resultado de que la unidad familiar se desintegra. Vamos a continuar en 1 Pedro, porque hay un apartado que en todo este tema de la sujeción va ahora a hablar directamente a aquellas mujeres que no tienen un esposo creyente. El evangelio llegó a la familia, el esposo lo rechazó, pero la mujer aceptó con gozo el regalo de la salvación. Vean lo que dice
la segunda parte de 3:1. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Me llamó mucho la atención la primera vez que leí el pasaje, esta sección de aquí, la que dice, sean ganados sin palabra, que está al final del versículo 1. Que los que no creen a la palabra, o sea, los esposos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué es lo que no significa esto? No significa que hay un tipo de evangelismo que deje por fuera a Cristo y que le reemplace con buenas acciones. No significa que yo puedo, no voy a hablar de Jesús, no voy a hablar de su obra expiatoria, sino que simplemente me voy a comportar bien para ganar a alguien sin palabras. Eso no es lo que está diciendo el versículo aquí. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, el evangelio que yo les anuncio a ustedes es el que también recibí. Que Cristo murió, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y le dice a los Gálatas también que si alguien anunciara, incluso un ángel, otro evangelio, sea anatema. Porque el evangelio sí o sí va a tener una parte doctrinal. No puede quitarse a Cristo nunca de esa ecuación. Pero ¿qué significa entonces ser ganado sin palabras? ¿Será que se puede quitar la evangelización apuntando a Jesús? ¿O que podemos simplemente ganar a alguien comportándonos bien? No. Como les dije, posiblemente estos hombres ya habían escuchado el evangelio, ya lo habían recibido. La manera en la que está estructurada en el griego, el hecho de que sean incrédulos, dice también los que no creen a la palabra, es decir, alguien que había recibido pero había dicho no creo. No es simplemente un incrédulo que no había escuchado, sino alguien que ya había llegado el evangelio a él y dijo no. Ya tenían por ahí la teoría, por ahí tenían la doctrina, pero no habían llegado al arrepentimiento, como si sus esposas. ¿Qué es lo que hace el testimonio en este caso? Va a ser la evidencia del poder del evangelio. Ahora que estamos en temporada navideña y que están vendiendo pólvora, en mi casa nunca fuimos mucho de tirar pólvora. No pasábamos de las bengalas esas que apenas si encendían y de unos cositos que se llamaban los huevos de dragón, que uno los tiraba y que como que tiraba un poquito luces y listo. Una vez pasamos una Navidad con una familia y ellos tenían hasta cuartos de dinamita, ¿verdad? Y me acuerdo que encendieron algo y todo el mundo corriendo. Yo, ¿qué está pasando aquí? Y donde escucho que explota eso, ¿verdad? Me quedé aterrado, no sabía ni siquiera que podía existir. Como dato, hago un paréntesis, es prohibido los cuartos de dinamita por ley, los espantasuegras también, lo cual es muy interesante. Pero habíamos escuchado en mi familia del poder de otro tipo de pólvora, pero nunca lo habíamos sentido, nunca lo habíamos presenciado. Creo que pasa así con muchas familias o con muchas personas que han escuchado el evangelio, que por ahí han escuchado que Jesús murió por ellos, que quizás han escuchado de la resurrección, han visto procesiones, han escuchado estudios, han visto tratados evangelísticos, pero no logran empatar eso con una transformación. Y es ahí donde nuestro testimonio puede ser poderoso, para que esa persona entienda cómo el evangelio de Cristo es poder. Cuando fue Alfred Nobel el que descubrió la dinamita o el que la inventó, ¿verdad? Haciendo sus pruebas con nitroglicerina. Dice, tengo que ponerle a esto un nombre que exprese lo que es la dinamita, que por cierto mató al hermano de Nobel. Y él buscó una palabra en griego que significa poder, dinamis o dunamis, que es la misma que utiliza Pablo en Romanos 1:16, cuando dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que nuestro testimonio debe apuntar. Las casadas iban a ser, no se les pide una gran predicación, pero sí se les pide ser testimonio del poder del evangelio. Y vamos de una vez buscando de nuevo 1 Pedro capítulo 3. Y vamos a iniciar leyendo nuevamente todos los 6 versículos que estamos estudiando hoy. Dice así el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto es lo que estudiamos ya durante la primera parte.
Y lo que vamos a seguir estudiando es versículos del 3 hasta el 6, que dice así: vuestro atavío, es decir, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Leía hace algunos meses esta frase: nunca te irás a la bancarrota si vendes a la lujuria de los hombres, el deseo de belleza de las mujeres, la salud de los ancianos, la educación de los niños, el miedo a la pérdida de los ricos y el deseo de los pobres de hacerse ricos rápidamente. Por supuesto, no vamos a dar clases de nada de eso porque tampoco tenemos el conocimiento, pero algo que sí es cierto es que el mundo intenta desesperadamente hacernos entender que la belleza física o el cómo nos vemos es un aspecto o es el aspecto más importante de nuestro ser, que el cómo nos presentamos es prácticamente quienes somos. Así que lamentablemente esta idea se ha colado en la sociedad y en nuestra cultura muy fácilmente. Las campañas publicitarias son ejemplo de eso, y hay que decir que han tenido un mercado históricamente mayor enfocado hacia las mujeres. Por ejemplo, el diario británico Standard reportó en el 2018 que las mujeres ganaban alrededor de un 75% más en el ámbito del modelaje. De hecho, hubo una vez que entrevistaron al tenista Rafa Nadal y le preguntaron que por qué había esa brecha salarial entre hombres y mujeres en el tenis. Y él dijo: no lo sé, así como tampoco sé por qué hay una brecha salarial tan grande en el mundo del modelaje. Evidentemente, responde a diferentes demandas de mercado. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, por sus siglas en inglés ISAPS, también reportó el año pasado que los procedimientos quirúrgicos estéticos en hombres eran de un 16.1%, mientras que el 83.9% restante eran de mujeres. Así que hay cierto patrón ahí, ¿verdad? Vamos a leer el versículo o estos dos versículos en Nueva Versión Internacional, porque una de las marcas de una esposa renacida, según 1 de Pedro 3, o una de las ordenanzas, es la belleza incorruptible. Es decir, esa que no se desvanece ni se degrada con el tiempo, como sí lo hacen nuestros cuerpos, que son por supuesto falibles y que entendemos aplica para todos. Dice así en Nueva Versión Internacional: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y vamos a hacer una dinámica igual a la que hicimos en la primera parte, definiendo primero qué no significa este pasaje de la Biblia. ¿Qué es lo que no significa? No significa que la belleza física en sí misma sea algo malo o que debamos demonizar la belleza física. No significa que debemos descuidar nuestro aspecto tampoco. De hecho, en la Biblia tenemos algunas referencias muy interesantes. En el Génesis, las esposas de los patriarcas, Sara, Rebeca y Raquel, se dice de las tres explícitamente que eran bonitas. Físicamente, en su semblante. Dice Génesis 12 que Sara era hermosa, Génesis 24 que Rebeca era de hermoso parecer, Raquel dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer en Génesis 29. Así que no es en sí mismo algo incorrecto, algo malo. De hecho, esta historia de Raquel es muy interesante porque, digámoslo así, Jacob la vio bonita, se acercó a ella, pero fue más una puerta de entrada que lo que sostuvo su relación. De hecho, si ustedes leen la historia, dice que él estuvo dispuesto a trabajar 7 años por ella. Y dice la Biblia una frase muy, muy bonita en Génesis 29, que le parecieron pocos días porque la amaba. Y de hecho, después de esos 7 años, ¿se acuerdan el engaño? Termina trabajando 14 años por ella. Se tragó toda una familia mentirosa, se tragó 14 años de trabajo forzado
porque la amaba, evidentemente. Es decir, ya después de 14 años, incluso después de 7, no era el mismo aspecto físico. Posiblemente ya había cambiado, posiblemente tenía por ahí alguna arruga o alguna cana, pero la relación estaba más profunda o había un compromiso más profundo. Muchas veces criticamos a Jacob porque todas las cosas malas que hizo las tenemos en la Biblia, entonces desde nuestra perspectiva podemos criticar lo que ha hecho, pero una de las cosas que sí hay que reconocerle es que estuvo dispuesto a trabajar por la mujer que amaba, incluso sostenidamente en el tiempo. Y si ustedes siguen la historia, José y Benjamín, que son los hijos que nacen de Raquel, él les tiene una estima mayor incluso que los demás. En Cantar de los Cantares vemos muchos piropos que tienen que ver también con el aspecto físico. De hecho, Cantares 2:14 dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. La Biblia no está demonizando de nuevo o diciendo que es incorrecto el cuidar la belleza física, o no está diciendo que es algo que no forma parte de nuestro ser. Si quieren, luego leen Cantares más detenidamente y van a encontrar todas las referencias que hay en las que Salomón expresa su cariño y en las que se lo expresan a él mismo. Hay un piropo ahí muy vacilón. Si quieren romper el hielo, hombres, pueden hacerlo con Cantares capítulo 1, que dice: a yegua de carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Tal vez les funcione, me avisan cómo les va. El punto es que la belleza física en sí misma no es suficiente. Si ustedes ven otras historias, como la de Sansón, también hubo una atracción física en el caso de Dalila. Pero difiere del caso de Jacob y Raquel, porque Sansón mantuvo esa relación. A partir de eso, esa fue su construcción, y Dalila la va a utilizar para manipularlo más bien. La belleza física puede atraer, pero es el carácter realmente lo que sostiene una relación de acuerdo a los estándares de Dios. ¿Qué significa entonces? Lo que sí significa es, David Guzik, antes de entrar en Proverbios 31, David Guzik, que es un comentarista, si alguno ha utilizado el comentario de internet Enduring Word, es él quien lo escribe, dice: la verdadera pregunta es: ¿de qué dependes para sentirte bella? El punto de Pedro no es que todas estas cosas sean prohibidas, como los peinados o los adornos, sino que no deberían ser el atavío de toda mujer ni su único recurso de belleza. Lo que sí significa la belleza incorruptible lo podemos encontrar en uno de los capítulos más hermosos sobre el tema, que es Proverbios capítulo 31. Que Proverbios capítulo 31, lamentablemente, nosotros solo lo utilizamos en el Día de la Madre, para hacer un adorno que diga engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová será alabada. Y ese tiende a ser el uso que le damos, cuando en realidad es un capítulo que va dirigido a un joven que estaba por ser rey, que es identificado como el rey Lemuel. Debería estudiarse más en estudios de hombres jóvenes, de hecho. Pero si vamos ahí, les voy a pedir que me acompañen a Proverbios 31. Va a ser una descripción más amplia de qué es belleza incorruptible. ¿Con qué tiene que ver? Con esa que no se desvanece. Y antes de entrar en la lectura, porque me gustaría leer a partir del versículo 10, dice que es escrito palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. No hay un registro bíblico de un rey que se llame literalmente Lemuel. La palabra Lemuel significa consagrado a Dios o perteneciente a Dios. Pudo haber sido un seudónimo de Salomón. De hecho, varias tradiciones judías adjudican Proverbios 31 a Salomón, lo cual sería muy interesante, porque significa que estos proverbios se los dio Betsabé, la misma que llegó al palacio por su belleza física. Hay otras posiciones, ¿verdad?, que dicen que Lemuel pudo haber sido un rey que no era judío per se, pero que sí tenía una mamá judía. Vamos a ver rápidamente la estructura. El primer versículo de Proverbios 31, la introducción, diciendo palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre, y luego siguen 8 versículos. Esos 8 versículos básicamente van a hablar de algunas consideraciones ahora que Lemuel estaba por ser rey. Y él le habla de cuidarse de mujeres que deseen su mal, de cuidarse del alcohol, y le va a hablar también de proteger a los oprimidos y levantar su voz por los vulnerables. 8 versículos. 8 versículos sobre cómo cuidarse en su reinado.
pero 22 sobre cómo reconocer una buena esposa. Vean qué interesante esa proporción. 8 contra 22. Y de hecho, esos 22 no solo es más extenso, sino que es un acróstico. Si alguno acá tiene su Biblia en Nueva Versión Internacional, va a ver que los versículos comienzan con Aleph, Bet, Gimel, que son las letras del alfabeto hebreo, porque fue creado como un acróstico. No solo para tener mucha información, sino para que sea fácil de aprender. Imaginen ese deseo de esa madre diciéndole, cuídese de esto durante su reinado, pero sobre escoger esposa empieza a extender el tema aún más. Vamos a leer esos versículos. Creo que hay mucho valor en hacerlo ahorita. 31, a partir del 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La belleza física es transitoria, y eso es lo que dice el versículo 30. De hecho, el 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pasa que en Proverbios 31 y en Eclesiastés se ha traducido la palabra griega evel como vana. Y en nuestro español la palabra vana le da un sentido como de orgullo, como de soberbia. Pero en realidad evel es ese vapor que uno ve y al ratito ya no está. Evel significa transitoria. Es decir, que podemos decir que engañosa es la gracia y transitoria es la hermosura. No está diciendo que no sea un aspecto de cuidar de nuestro ser, sino que es algo que rápidamente se va a desvanecer y nos va a pasar a todos, por más operaciones, por más cosméticos, por más lo que quieran. Les hago un spoiler, nos va a pasar absolutamente a todos aquí hasta que lleguemos a nuestro cuerpo incorruptible, que ojalá que yo sé que va a funcionar bien. Así que, en tiempos de Pedro, volviendo a nuestro pasaje, la belleza física también tenía mucho peso. El mundo grecorromano tenía hasta sus diosas relacionadas a la belleza física. Las mujeres, dice William Barclay, este comentarista que les decía, que incluso traían pelucas rubias traídas desde Alemania. Vean qué interesante. Ya había también cosméticos y evidentemente la belleza física era una herramienta para tener mejores matrimonios, para ganar favores o para tener mejor aceptación en general. Pero el problema con esto es que en la práctica el valor de una mujer residía en cómo se veía, cuál era su aspecto físico. Lo que es de gran estima delante de Dios, dice el versículo 3 y 4, es lo que proviene del corazón y está relacionado a un espíritu humilde y apacible. La contraparte es una actitud soberbia y contenciosa, tirando a pelear, digamos, o problemática. Así que vamos a continuar a partir del versículo 5, entendiendo cuál es esta belleza incorruptible. Y Pedro va a poner el ejemplo de una mujer del Antiguo Testamento con la que sucede algo similar a lo que nos pasa con Jacob. Como conocemos sus fallas, es muy fácil criticar, pero pocas veces nos acordamos que Sara es mencionada como una mujer de fe en Hebreos 11 y que es una mujer que el Señor también utilizó. Versículos 5 y 6 dice así:
Porque así también se ataviaban, se arreglaban, se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo era esa vestimenta? Era un espíritu humilde y apacible, ¿verdad? La confianza, si ustedes se fijan al final del versículo 5, dice que estas santas mujeres esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cuál era la confianza? Primeramente, en Dios. ¿Y cómo la demostraban? Estando sujetas a sus maridos. Si fuera la sujeción condicionada a la sabiduría o a las habilidades de los esposos, sería un horror, sería un caos, porque somos ultra super falibles. Y comienzo y me pongo de primero en la lista. Pero el fundamento bíblico es que la sujeción correcta está apoyada primeramente en la confianza y en la fe al Señor, no en lo bueno o en lo hábil que sea el cónyuge. Vamos al versículo 6, que dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La obediencia de Sara a Abraham fue falible en muchos casos. ¿Se acuerdan esa historia de Génesis 12, donde van a Egipto porque había hambruna y Abraham le dice: hágase pasar por mi hermana porque usted está muy bonita y después pueden haber problemas, y Sara lo sigue? Aquí lo que está diciendo la Biblia no es que debemos seguir el ejemplo de Sara aún en los fallos que tuvo en seguir la autoridad. Ese no es el punto, sino que vean cómo, como dice el versículo 6, llamándole Señor. Como Sara obedecía a Abraham, ¿en qué aspecto? Llamándole Señor. ¿Es posible someterse? ¿Se acuerdan? Sujeción es algo interno, someterse es algo externo. Es posible someterse, hacer esos actos visibles de obediencia a la autoridad, pero por dentro estar totalmente, no en una actitud humilde o apacible. Lo hago porque tengo que ir refunfuñando y a regañadientes, porque me toca. En cambio Sara, vamos a ver que lo hacía llamándole Señor incluso. Y ese aspecto de este versículo tiene que ver con el honor, con la honra que Sara le daba a su esposo. Hay un ejemplo, ¿verdad?, de ese chiquito que le ordenan que se siente, y se sienta con la cara bien enojada y dice: por dentro estoy de pie, ¿verdad? No es esa la actitud que el Señor busca en esta sujeción, en este sometimiento, sino que en confianza al Señor, confiando en que es Él quien me ha pedido esta obediencia, yo voy a tomar acción. Así que hemos hablado en la primera parte y en esta segunda de dos aspectos importantísimos de una esposa renacida, de una esposa que ha renacido para una esperanza viva. Los hombres, por supuesto, somos llamados a liderar en esta dirección, y quienes no se han casado pero desean hacerlo, es importante que desde ya tengan bien claros estos conceptos. En la primera parte vimos la sujeción bíblica. Dios diseñó un complementarismo. No diseñó una anarquía, no diseñó tampoco una dictadura por parte del hombre, sino un complementarismo en el que el hombre lidera con amor y la mujer actúa como esa compañera idónea y trabajan juntos. Son un equipo. No tienen nada que ver con su valor ni su dignidad, pero sí con el diseño de un Dios bueno y sabio. La mujer que ama y confía en Dios asume con humildad esa responsabilidad porque sabe a quién ha creído y el efecto misional que puede tener con los esposos que no han creído. Hablamos también de belleza incorruptible. En este mundo que exalta la superficialidad, donde posiblemente salgamos a almorzar y veamos más de una campaña publicitaria sobre qué tengo que ponerme o cómo debo vestirme, la palabra de Dios exalta el carácter. Este tipo de belleza no decae con el tiempo, más bien crece. Padre amado, gracias por tu palabra nuevamente. Señor, porque es tan sutil a veces las maneras en las que el mundo intenta proclamar las mentiras en cuanto a la belleza o en cuanto al diseño del matrimonio. Pero tu palabra, Padre, es clara. Tu palabra nos hace ver que hay un diseño, nos hace ver que eres bueno, que eres sabio y que todo esto lo has planeado, Padre, para que podamos vivir en armonía. Te agradecemos por tu diseño, te reconocemos como un Dios sabio, como un Dios bueno, y pido, Señor, por la iglesia para que nuestros matrimonios sean sólidos, para que los hombres lideren como Cristo,
lideren de una manera de servicio, de humildad, y que en ese acompañamiento de la familia, Señor, la sujeción también esté presente. Te pido que podamos caminar juntos en esta dirección, que nos acompañes y nos dé sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén.